enseñanza de los apóstoles y los profetas. En este edificio, Jesucristo es la piedra principal. Él es quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer, para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Versículo 22, por su unión con Jesucristo, hablando de ustedes también forman parte de ese edificio, en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Amén. Tremenda palabra. Yo no sé si todos van a llegar a entender lo que yo quiero predicar esta mañana, pero yo sé que algo se va a depositar en su Espíritu. Amén. Leemos Lucas 9:54 y luego nos sentamos. Y yo veo después cómo hago para ensamblar las dos palabras. 9:54, ¿lo recibió? ¿Lo buscó? Dice, cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que lo destruya? Versículo 55. Pero Jesús se volvió a ellos y les reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. ¿Amén? Yo quiero que reciba su asiento. Padre, te damos gracias por esta palabra. Pedimos espíritu de revelación, entendimiento, sabiduría una vez más, que el pueblo pueda ser edificado y bendecido. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren aprender algo en esta mañana? Hay algo que hace muchos años el Señor nos habló cuando empezamos esta obra, yo siempre lo repito. El Señor me habló y me dijo, dedícate a edificar mi iglesia. Y yo cuando lo escuché por primera vez que tengo que edificar un templo, unas paredes como esta, el Señor me dijo, no, lo que tiene que hacer es edificar mi pueblo, edificar la iglesia es la gente, y edificarla sobre buenas bases, sobre buenos fundamentos, con un buen diseño, para que todo lo demás venga. Todo lo material, todo lo que usted ve, todo lo demás viene es fácil de conseguir. O sea, algunos dicen, no es tan fácil. Cualquiera puede construir un lugar de paredes, cualquiera puede construir un templo lindo, con dinero, ¿no? Pero construir o edificar la iglesia no es tan fácil. Amén. Cuando algo está bien construido, cuando algo está bien edificado con buenos cimientos, la palabra misma lo dice, el crecimiento va a ser sólido, va a ser bueno. Amén. Y no vas a tener que andar, por ejemplo, que han construido su casa. Algunos quizás la construimos de una manera y quizás no pensaban en ese momento, han tenido tanta dirección y muchas cosas. ¿Y no le ha tocado hacer refacciones a usted? ¿Alguno en su casa? Creo que es difícil que hacer refacciones, cuesta más. Ahora, qué lindo que es edificar, deseo tener el plano, edificar correctamente, aunque no edifique todo, pues ya tenés la idea y ya no tenés que volver a reconstruir, a voltear paredes. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Es más fácil, los albañiles saben eso, ¿no? El albañil te cobra más, creo que te cobra más cuando tiene que edificar. Pero déjalo ahí, no. Te cobra más cuando tiene que destruir, demoler o agarrar la obra de otro, te cobra más. ¿No? No es lo mismo arrancar de cero algo, una casa con plano, decir, el albañil está contento. Ahora cuando tiene que demoler algo ya empiezan los problemas. Dicen, pero acá quien metió mano. Yo los conozco a los albañiles. Yo sé que no me cambió que yo los conozco bien. Pero en lo del espíritu es lo mismo. ¿Amén? Uno tiene que edificar correctamente. Y esta mañana yo quiero estamos hablando de diseño. Hemos hablado de diseño familia, diseño, pero hay un diseño para edificar la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. Y Pablo decía, yo como perito arquitecto, como apóstol, dice, puse el fundamento, pero dice, el que venga atrás mío, fíjese bien cómo se edifica. ¿Ven? Entonces, la iglesia yo la veo de esta manera. Uno como apóstol, como líder, puede poner un fundamento sobre su vida. Fundamento de la palabra, sobre la iglesia. Pero cada uno de ustedes después tiene que ver cómo edifica sobre ese fundamento. ¿Con qué material va a edificar? ¿Cómo va a edificar? A los padres siempre digo, ¿cómo vas a edificar tu familia? ¿Cómo vas a edificar tu matrimonio? ¿Cómo vas a edificar tu economía? ¿Cómo vas a edificar tus hijos? Hay un fundamento que está en la palabra, se pone, pero después uno tiene que seguir edificando. Y Pablo decía, cuidado, tengan cuidado cómo cada uno sobreedifica sobre eso. ¿Sí? Y luego habla de los materiales, hay gente que edifica con buen material o con mal material. Cada uno sabe, pero usted no puede decir que en esta casa, como decía mi esposa, a usted no se le da material para que pueda edificar bien su matrimonio, su casa, sus hijos. ¿Sí? Hay buen material, hay buena palabra, buen fundamento. ¿Cuándo dice amén? Entonces Pablo en esta palabra, en Efesios, le dice, ustedes ahora, hablando a los gentiles que se habían convertido, dice, ustedes son parte del pueblo de Dios. Dice, edificados, dice el versículo
20, sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Amén? Dice, hay un fundamento, hay un cimiento que es apostólico y profético. Dice, por supuesto que la principal piedra, el principal fundamento es Cristo, cuando dicen amén. Pero hay dos fundamentos, dice, sobre los cuales la iglesia estaba dejando el modelo. Si uno pudiera entender Efesios, solo con Efesios, yo siempre con la carta de Efesios, nosotros teníamos el modelo para poder edificar una iglesia, para edificar, si quiere llamar una congregación. ¿Dónde está el modelo? ¿Cómo hacerlo? Entonces yo cuando hay gente que le quiere inventar cosas raras a la iglesia, la forma de hacer iglesia, la forma de una congregación, yo digo, no han leído Efesios. La Biblia es muy clara, la Biblia dice sobre el fundamento de apóstoles y profetas, no hay otra. No hay otra. Entonces cuando alguien me dice, ¿por qué el apostólico? ¿Por qué apóstol? ¿Por qué profeta? Yo digo, vos no leíste nunca Efesios. Y lo puedo entender de una persona nueva, de una persona que no conoce a Dios. De una persona que conoce la palabra, yo lo puedo entender, como no entiende. Y habla de todos los derechos que tiene como tenemos como iglesia. Usted lee Efesios, yo le doy ese trabajo para la casa, lea el libro de Efesios. Pero lean una versión de lenguaje actual, usted se va a dar cuenta de todos los derechos que usted tiene. Cómo usted debe orar, cómo yo lo tengo que formar, cómo usted va a ver de a mí y a la iglesia de otra manera, va a ver la iglesia que tiene a su lado de otra manera. ¿Cuántos dicen amén? Pero pido, como Pablo decía, yo oro para que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que puedan ver, conocer, llegar a comprender, decía Pablo, cuál es la anchura, la altura, conocer a Cristo de una forma diferente. Y al conocer a Cristo también habla Efesios de conocer la iglesia de una forma diferente. Que no es el que tenés a tu lado uno más que viene a calentar la banca, es la iglesia, es parte del cuerpo, es parte tuya. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Señor me dijo, quiero que hables a la iglesia del diseño de la iglesia. Que la iglesia le recuerde a mucho cómo es el diseño de la iglesia. No voy a hablar todo porque es muy profundo, pero quiero hablarle algunas cosas. En esa palabra de Lucas 9:54, Jesús estaba con los discípulos y dice que no sé qué había pasado, algo que no le gustó. ¿Vio? Como hay gente que algo no le gusta y de repente agarra y empieza con cosas raras. Porque estaban con Jesús, estaban enseñándolo, ministrándole, impartiendo su vida. Y de repente, estos dos locos, si quieres llamarle, dice el Señor, dice, ¿querés que oremos y que descienda fuego del cielo y lo consumimos a todos? Yo no sé por qué hay gente muchas veces en la iglesia que viene bien, de repente se le meten cosas raras en la cabeza, que salen con cada uno. Es decir, acá no hay ninguno, acá no hay ninguno. ¿Qué pasó con este? Porque Jesús lo habrá quedado mirando y Jesús le habla, luego dice, si usted dice, los reprendió, le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Tremendo. Ustedes no saben dónde están parados, ustedes no saben de qué espíritu son, no tienen, aunque estaban con Jesús, le estaban enseñando, ustedes no tienen un buen fundamento, no saben dónde están parados. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, no estoy hablando acá, estoy hablando de la iglesia a nivel general. La iglesia cristiana evangélica no sabe dónde está parada muchas veces. No saben cuáles son sus derechos, no saben quiénes son, no saben cómo se hace iglesia. Queremos inventar un montón de cosas. Decirle que acá la iglesia no se viene a inventar nada, la iglesia ya Pablo dejó todo escrito. Amén. Dejó un diseño, hay un diseño para hacer iglesia. Entonces, cuando alguien viene y quiere cambiar cosas, yo digo, estás equivocado. ¿Amén? Voy por la introducción. Entonces Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes no saben dónde están parados. Ellos tenían la unción, tenían el poder, ya veían a Dios hacer milagros, habían visto muchas cosas obrar en su vida, en su propia familia. Pedro había visto la pesca milagrosa, Juan también había visto, pero ellos no sabían con cosas raras. Faltaba a ellos, por supuesto, que estaban en formación. Faltaba madurez, faltaba comprender muchas cosas. Y Jesús se dedicó durante ese tiempo a formarlos, a hacerles entender muchas cosas para que ellos pudieran ser de bendición. Entonces, hoy en día hay una deficiencia de formación. Yo siempre les digo, tomarse el tiempo, como yo me tomo esta mañana, para explicar algunas cosas que tengo que tener claro, porque como iglesia, yo siempre digo, se construye poder a partir de un conocimiento revelado. Si yo no sé quién soy, lo que tengo, mis derechos, no voy a poder ejercer influencia afuera. Si usted no sabe que es hijo de Dios con derecho, hija de Dios con derecho, y usted edifica su familia, su casa, su matrimonio, de acuerdo a un diseño de Dios, no va a poder ejercer influencia, no va a poder ejercer poder hacia afuera. Por eso es muy importante que usted entienda los diseños de la palabra para edificar todo lo que usted está edificando. ¿Sí? Y en una iglesia apostólica como esta, profética, te van a sacar ideas raras de la cabeza, es decir, te van a sacar ideas raras de la cabeza. Porque llegamos a Dios con ideas raras de la cabeza. ¿Amén? ¿Cuánto dicen?
Para eso estamos. Hay algo que yo puse, mi esposa decía que acá es un buen lugar donde se come bien. ¿Cuánto lo creen? Amén. Hay algo que tienen que entender. Es decir, esto es para vos, esto para todos, desde que habla para abajo. La iglesia, el congregarnos, esto acá, esta casa, no es un restaurante. Ya empezamos mal. Esto no es un restaurante. ¿Qué hace usted al restaurante? Cuando usted tiene buena gana de comer buena comida y le da un gusto, va y pide lo que usted quiere. ¿O no? Me imagino que sí, que nadie le pide la comida por usted. O hay alguno que la mujer le pide la comida por usted. No, yo pido lo que yo quiero. Después dice, ¿por qué no come esto que tiene menos? No, yo quiero grasa, abundante comida. El restaurante es así, usted pide lo que quiere. La iglesia no es un restaurante. Si bien se come bien, espiritualmente hablando, no es el restaurante. Usted viene y usted quiere comer lo que usted quiere. La iglesia no es un restaurante. Aquí se le da lo que usted necesita, ¿sí? Donde se le va a dar el alimento que usted necesita, que Dios dice, este es el alimento para el pueblo. Pero muchas veces venimos, por eso siempre mi esposa dice, ¿con qué expectativa? Ay, yo quisiera que Dios hoy me hablara de esto, y Dios te habla cualquier otra cosa. Hay gente que me dice, voy a ser una persona nueva, apóstol. Por favor, o sea, no me lo dice, pero yo lo veo. Cuidado con lo que habla. No vas a hablar de tiempo y ofrenda. Si Dios no quiere hablar, ¿usted cree que no tiene la gracia para impartir y la persona entienda lo que tiene que entender? ¿Cuánto le ha pasado eso? Yo cuando era oveja en el tiempo, decía, oye, si una persona no se vaya a tocar, está medio cruzado el apóstol hoy y empieza a retar gente. Yo no lo reto. Pero muchas veces queremos que le apóstol, o sea, Dios le habla de acá, le habla lo que usted quiere, y en esta mañana Dios no te va a hablar lo que vos querés. Te va a hablar lo que necesitas. Es decir, eso es para vos, te va a hablar lo que necesitas. Eso es una iglesia apostólica, una iglesia profética. ¿Amén? Entonces, en una casa como esta, hay diferentes, yo siempre digo diferentes funciones. ¿Qué significa eso? Es una iglesia, como debiera ser, Efesios 4:11, dice que Dios mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Son diferentes funciones para edificar el cuerpo de Cristo. Usted lo sabe, yo no lo voy a estar cansado. Pero eso está en esta casa. O sea, tiene que estar esas funciones, tiene que haber apóstoles, tiene que haber profetas, tiene que haber esa función, esa clase de manifestaciones para que la iglesia crezca sana. Amén. Cuando dicen amén. Hay días que venimos acá y quizás no predicamos, la profeta habla en lengua, y veces percibe la presencia de Dios y dice, wow, y qué linda que estuvo la reunión. Yo digo, no se predicó. Porque los apostólicos, los magisteriales, mentira. Y hay veces que usted viene con él y se enamora y dice, yo quiero darte una palabra que te va a fundamentar. Y algunos se aburren y empiezan a bostezar, pero es necesario. ¿Cuánto dicen amén? Sí, el Dios del apóstol está bostezado. Se aburren, porque dicen, ah, yo ya lo sé, yo ya... ¿Y por qué no lo vivimos entonces? Yo repito. ¿Me estás siguiendo? Entonces, cuando hablamos de Efesios 2:20, yo dije que la iglesia está fundamentada sobre apóstoles y profetas. Habla de dos fluidos, de dos funciones. Después están los maestros, los pastores. Fíjense que lo pastoral aparece allá al último. O sea, cuando habla de fundamento, habla de dos fundamentos, que la iglesia debe estar fundamentada, una congregación debe estar fundamentada sobre lo apostólico y lo profético. Amén. No sobre un hombre, no está hablando de un hombre, de una persona, está hablando de un fluido apostólico y profético. Amén. Y en esta casa hay esos dos. Lo hablo porque, lo repito siempre, porque usted tiene que saber por qué usted se congrega en una iglesia apostólica. ¿Amén? Usted tiene que saber por qué iglesia apostólica. No sé. Ni idea. Por eso lo repito tanto, tiene que saber a dónde se está congregando. Amén. ¿De qué está recibiendo? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Yo sé que esto no nos gusta mucho, pero yo lo tengo que hacer. ¿Amén? Entonces hay dos fluidos en esta casa. Lo profético y lo apostólico. ¿Amén? Dos ríos del Espíritu, dos fundamentos que son necesarios para la edificación de la iglesia. ¿Estás siguiendo? Amén. Lo profético, ¿sí? Es clave, lo apostólico es clave para estos días que estamos viviendo. Amén. Es clave. Para estos últimos días que la iglesia estamos viviendo, los últimos finales, es clave que se entienda el fluido profético y el apostólico. Amén. Es clave. ¿Amén? ¿Cuándo dicen amén? Amén. Lo profético, a grandes rasgos le voy a hablar, o el profeta, viene, escúcheme, a discernir ambientes. Amén. Cuando en una casa como esta no está lo profético, puede estar los demonios bailando ahí atrás, y si no está lo profético, no te das cuenta.
Y dice, ¿qué pasa? Que la iglesia estuvo rara, la reunión hoy, no sentí nada, me fui mal, peor lo que mire. Cuando no está lo profético, no hay discernimiento, o sea, está lo mismo. Entonces, usted, y esto no es que solamente mi esposa la profeta, entonces la iglesia es profética, usted tiene lo profético. Usted tiene discernimiento para poder discernir el espíritu, lo que hay en la atmósfera, en el ambiente. Cuando usted entra a un hogar, en una casa, si usted es profético, usted entra y ve en esa casa, ¿qué ambiente hay en esa casa? ¿Qué atmósfera hay en esa casa? Ahora, usted lo puede discernir, pero no va a hacer nada. Usted tiene que hacer algo. Usted tiene armas, tiene que orar, tiene que cubrirse. ¿Me entiende? Discernir el ambiente de su hogar, el ambiente de su casa. Para eso es lo profético. Lo profético viene a discernir ambientes, tiempos también. Si usted tiene una iglesia profética, usted está bien ubicado en el tiempo. ¿Sí? ¿Usted sabe qué tiempo vive? ¿Qué le digo? ¿Tiene tiempo final? Son tiempos finales, pero también de temporada. Si usted sabe cuando es una temporada de cosecha, cuando es una temporada de sembrar, cuando es una temporada. Cuando usted en la iglesia que es profética, usted va a saber los tiempos, cómo se manejan los tiempos de Dios. Usted va a ser entendido los tiempos. Este tiempo que usted está viviendo, que nosotros estamos viviendo, no es tiempo para perder, no es tiempo para estar con minería, no es tiempo para estar haciendo otra cosa que no sea servir a Dios. No es tiempo para no estar comprometiéndose con Dios, como hablaba Franco, el pastor de jóvenes el miércoles. Es tiempo de comprometerse, es tiempo de jugársela por Dios. Amén. Es tiempo de acelerar. No es tiempo, perdone lo que le diga, nadie se ofenda, por favor, de estar en la poda. No es tiempo de estar en minería, es tiempo de compromiso, es tiempo de santificación. ¿Usted cree que esta casa no es profética? Entonces créale a la palabra que le estoy diciendo. Es tiempo de dejar pecado, es tiempo de dejar el peso, el pecado y el peso que nos asedia, decía Pablo. Es tiempo de dejar todo eso, porque Cristo vino. Cristo vino para una iglesia sin mancha y sin arruga. Usted no está claro. Entonces, lo profético te dice: este es el tiempo. Cuando vos estás en la casa y vos entendés los tiempos, y está lo profético, te va a decir cuándo es el tiempo de hacer el negocio, cuándo es el tiempo de tu casa, no es que te lo van a decir directamente, pero el espíritu va a saber: este es el tiempo de hacer algo. Este es mi tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Yo antes no entendía nada, pero ahora empecé a entender los tiempos. Eso es lo profético. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Lo profético también, ¿sí? Discierne espíritus. Espíritus raros. ¿Sí? Por eso Jesús le dice: ustedes no saben qué espíritus son. Por eso Jesús a Pedro le dice: alejate de mí, Satanás. ¿Por qué fue Pedro? Yo siempre lo digo. Fue Pedro a decirle: Jesús, no vayas a la cruz. No vayas. Era algo bueno, algo lindo, supuestamente. Qué lindo. ¿Cómo quiere Jesús? Pero Jesús le dice: Satanás, aparte de mí. Pudo discernir el espíritu que tenía Pedro, disfrazado de algo bueno, pero había algo malo detrás. Entonces, cuando usted está en una casa que está fundamentado, usted va a discernir. Puede haber gente que te quiere hacer y decir: qué buena gente, pero hay algo que está mal. Usted tiene que discernir. Discernirlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen discernimiento acá? Amén. Lo profético es eso. Lo profético, muchas veces cuando te aconseja, cuando vamos a su casa, cuando hablamos con usted, le aconsejamos, y hay algo que no le gusta, y bueno, le digo, yo a veces me he tocado decirle a alguna persona, pero no porque tengo algo que hacer, cuidado con esa persona, porque hay algo que es raro en esa persona. Y dice: no, si es re bonito, apóstol, es re bonita, cuidado con esa persona. Amén. Tenga cuidado. Discernimiento. Lo profético hace eso. Pero en una iglesia donde no está lo profético y el diablo se ha encargado de sacar lo profético, lo apostólico de la iglesia, es todo lo mismo. Es todo lo mismo, todo lo mismo. Dice: toda la gente es buena. Sí, todos somos buenos, pero es bueno. Pero hay gente con mucha influencia rara, como estoy diciendo. Eran los discípulos de Jesús. Eran los que hacían milagros y de repente se quieren mandar fuego del cielo. ¿Qué locura se les metió en la cabeza? ¿Eran malos? No, estaban en un espíritu incorrecto. Y muchas veces a vos y a mí nos puede pasar que estamos en un espíritu incorrecto, en una influencia incorrecta. Y muchas veces, como apóstol, algunos me agarran la oreja y dicen: mi papá, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí si no es lo que te enseñamos? No es lo que te dice la palabra. Pero no, tranquilo, no hay ninguno que está acá, son algunos que no vienen. ¿Sí? Lo profético, discierne, también viene a derribar argumentos en la mente. Cuando usted tiene una iglesia profética, los argumentos raros que tiene en la mente se te derriban. Amén. Lo que yo decía, fortaleza, cosas raras, argumentos en la mente, ideas raras. Lo profético viene a sacar eso. Viene a sacar esos argumentos raros en la mente. Pero por supuesto que hay una lucha. Por supuesto que cuando un profeta te habla, no te va a gustar. Si un verdadero profeta que te habla, no te va a gustar. Mi esposa dice: ¿por qué hay gente que no me quiere? Lima, vale, digo. Los profetas no son muy amados. ¿A ver? No, pero acá lo quieren todo.
Porque el profeta muchas veces te habla lo que no te gusta. Te da una directiva y pega la mano de donde y se va. Y pero dice que yo quería escuchar otra cosa de la profeta. Me dijo esto, me dijo que estaba en pecado. Y sí, te va a decir la verdad. Por amor, por suerte. Y uno dice, ¿vale? Muchas veces mi esposa me va a decirle a cierta persona, Dios te dice esto, que arregles tu vida. Y mi padre me dice, ¿cómo hago para decírselo? Y decimos, porque él entendió todo. Pero hay gente que no le gusta. Pero si usted está en la iglesia correcta, usted va a tener esa ventaja. ¿No te dicen amén? Un aplauso, yo digo, si no que la tengo un día de profetas. Aumenta. Lo profético, escúcheme, viene a definir a la gente con un propósito. Lo profético define a la gente, a la iglesia, con un propósito. Vamos al caso de Elías. ¿Se acuerda de Elías? En los tiempos de Jezabel, dice que había, el pueblo estaba, dice, hace un altar, dice, y Elías dice, ¿hasta cuándo ustedes van a estar divididos en dos pensamientos? Van a estar divididos en la mente, si servía a Dios o a los Baales. El profeta viene a definirte en el propósito. Bueno, ¿qué vas a hacer? No anda con media vuelta, hablando en criollo. No vayan, seguro, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a servir a Dios o no vas a servir a Dios? ¿Vas a decidirte por servir a Dios? ¿Hasta cuándo vas a estar dividido en la mente? Ay, no sé si este compañero para mi vida o esta compañera para mi vida. Definite. Pedir dirección a Dios. Y no sé si tengo que ofrendar y amarse también. Definite, pedir dirección a Dios. Perdón que hable de directo. Tiempo de definirse. Y no sé todavía si me voy a quedar en esta iglesia porque te da un tiempo. Lo tenés que definir. No sé si todavía si no sé si en mi casa todavía. Tenés que definirte, lo profético te define. Amén. Pablo, Elías le dice al pueblo, se defínanse, ¿hasta cuándo van a estar estos dos pensamientos? Eso lo hace lo profético. Y lo profético muchas veces no gusta. ¿O no? Nos gusta. Nos gusta la otra parte, que Dios nos hable. Dios me diga que me va a llevar a las naciones, que Dios me diga que me va a bendecir. Sí, te lo va a decir el profeta también. Y el profeta no. Pero el profético tiene que ver más con dirección, corrección, muchas veces no te gusta. No te dicen amén. ¿Estás siguiendo? Preguntale, ¿qué espíritu sos? ¿Dónde estás parado? A ver. Los discípulos no sabían dónde estaban parados. Querían hacer como Elías, que mete fuego del cielo. ¿Sí? Querían agarrar para atrás. Hablando de agarraron mal. Y Jesús les tiene con paciencia y ustedes no saben dónde están parados. A ver. Sigo. Lo profético discierne, entonces derriba y te define con un propósito. Te va a dirigir en tu propósito. Cuando tú estás en la iglesia profética, con buen fundamento profético, te va a definir en tu propósito. Vas a ver para qué estás en la vida, para qué Dios te trajo acá. Algunos dicen para sanarme, para bendecirme. Eso es secundario. Dios te trajo con un propósito. Algo tiene Dios con tu familia, algo Dios tiene con tu vida. Hay un propósito de la eternidad. Sí te va a bendecir, sí te va a sanar, pero hay un propósito. Lo del profético te define. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces le dije que lo profético es clave, ¿sí? Porque también te declara lo nuevo que viene de parte de Dios. Lo nuevo. El profeta viene, está justo siempre conectado, los profetas siempre conectados con Dios y te dice qué es lo que hay que hacer en este momento. Hay cosas que funcionaron hace tiempo, que ahora no son para ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el profeta te va a decir, no, ahora hazlo de esta manera. Ellos, ¿saben por qué querían hacer eso? De descender fuego del cielo. Porque en un momento Elías lo había hecho. Elías hizo descender fuego del cielo. Ellos querían hacer lo mismo. Querían hacerlo del pasado. Los proféticos, que yo tenía los profetas, dicen, no. Esto no es así, ahora es diferente. Ahora es diferente. Lo que te funcionó antes no te funciona ahora. Los profetas están siempre en el filo de la hora, siempre ahí. Declarándote lo nuevo, la dirección clara de Dios. No te quedes con cosas viejas, decía que no te quedes con cosas viejas. El milagro que te funcionó así de una manera, hoy capaz que no te funciona. Porque Dios siempre hace cosas nuevas. ¿Me estás siguiendo? Diga cosas nuevas. A ver, ahora, también dije que estaba lo profético, dice el fundamento de profetas y apóstoles. Lo apostólico es otro mover. ¿Ven? ¿Qué viene a hacer lo apostólico fundamentalmente? Voy a contar algunas cositas clave. ¿Por qué está en la iglesia apostólica? ¿Quién sabe? ¿Usted cree que está en la iglesia apostólica? Amén. No porque yo sea apóstol, sino porque hay fundamento de la iglesia apostólica. Y no es porque a mí se me ocurrió, es porque la iglesia universal, la iglesia en el mundo es apostólica y profética. ¿Amén? Esos son los dos fundamentos. Ahora, primero,
viene a engendrar hijos para una visión. Lo apostólico viene a engendrar hijos para una visión. Dios para una visión y engendra hijos para una visión. Usted viene a esta casa y se convierte en hijo de Dios e hijo de la casa. Usted se da cuenta enseguida cuando usted está en una congregación que es apostólica, porque hay hijos, no hay congregantes, no hay miembros con un carné de miembros. Hay hijos de Dios e hijos de la casa. ¿Me está siguiendo? 1 Corintios 4:15. ¿Qué decía Pablo? 1 Corintios dice: de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores, maestros en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Jesús. Pablo dice: yo fui el padre, yo soy su padre, ¿quién los engendró? Entonces, una iglesia apostólica engendra hijos. ¿Amén? Engendrar es dar a luz en el espíritu. Engendrar hijos, no miembros. Por eso siempre hablamos de que es hijo de Dios, que tiene que convertirse en hijo de la casa, hijo espiritual. La iglesia apostólica engendra hijos, porque es una familia. ¿Me está siguiendo? Entonces estamos hablando de diseño, este año de diseño. Entonces, el diseño es ese, no hay otro. No queramos cambiar las cosas. El diseño es ese, hijos. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí? Entonces Dios te suelta una semilla, una palabra, y sos engendrado como hijo de la casa. Es decir, wow, yo fui a ese lugar, fui a esa iglesia y sentí como que esa era mi casa de toda la vida. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado o no? Hay gente que dice: yo no puedo cambiar porque esa es mi casa. Es mi lugar. Y puedo pasar, aún a usted puede tener diferencias conmigo. Pero cuando es su casa, esta es mi casa. Yo aquí fui engendrado. Yo aquí fui formado. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, y eso te da un sentido de pertenencia. Siempre lo hago. ¿Amén? Entonces, engendrado para una visión. Cuando una persona es engendrado, deja de ser vagabundo. Lo que decía Efesios 18. Ustedes ya no son vagabundos, ya no son extranjeros. Ya no son gente que anda de un lado para el otro. Ya sos hijos de la casa. Te estableciste en un lugar y ahí vas a crecer y ahí vas a madurar. Y ahí vas a cumplir tu propósito. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me estás siguiendo? Ya no son extranjeros. Ya no son. ¿Cuánto conocen gente vagabunda? ¿No? Vagabunda que anda de un lado para otro. Que si alguno tiene que establecerse en un lugar, que se asegure que es su casa y ahí crecer, no debería trabajar para Dios. ¿Sí? Dios te va a decir, te va a prosperar, sí. Dios te va a sanar, sí. Pero eso hoy pasa a segundo lugar. ¿Me estás siguiendo? ¿Cuánto lo creen? Porque es un tiempo de poner fundamento y manejar los diseños de Dios. Mientras vos haces la obra, Dios te va a bendecir. ¿Amén? ¿Lo crees? Mientras vos haces lo que tenés que hacer para Dios, Dios te bendice. Lo apostólico también edifica. Ya lo sabemos de memoria. Lo apostólico edifica. O sea, edificación. Puede haber, y por favor no estoy criticando, siempre lo digo lo mismo. O sea, puede haber un lugar lleno de gente, pero no una iglesia edificada. Una iglesia edificada en el espíritu. Dice que somos, decía Efesios, somos edificio santo, casa espiritual, va siendo edificada. Vos sos una casa, un edificio que va siendo edificado. Entonces, cada vez que vos venís a una reunión, cada vez que vos venís a un discipulado, cada vez que hay una consolidación, cada vez que alguien te ministra, que vos recibís algo, vos sos edificado. Si usted viene acá y usted no es edificado, usted está en el lugar incorrecto. No, por cada vez que usted viene a una reunión y es edificado, con un fundamento, con algo nuevo en su espíritu, con un ladrillito nuevo en su espíritu que lo haga crecer. Que de hoy estoy más entendido que la semana pasada. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, eso depende también de que usted quiera. De que uno quiera. ¿Cuánto dicen amén? Es inevitable que vos te sientes a hablar con un apóstol, con un profeta, y no seas edificado. Siempre y cuando vos quieras. Siempre y cuando vos quieras. Yo como apóstol le he olvidado a mi apóstol y me decía: yo no pierdo el tiempo. ¿No? Él me decía: si yo te doy mi tiempo, 1 minuto, 5 minutos de tiempo, un apóstol, sea yo o quien sea, un profeta, te da 5 minutos de tiempo, valorarlo. Porque está edificando. Te está edificando y te puede impartir algo que te tardó 10, 20 años lograrlo. Te puede obviamente hacer. Pero no porque sea la persona, es por lo que carga la unción. Sea yo o quien sea. ¿Amén? Hay gente que puede venir a una iglesia apostólica y por favor no estoy criticando a la iglesia. Pero dice: en pocos meses entendí lo que no había entendido en años. ¿Qué fue? La impartición. Que la unción profética apostólica está funcionando, magisterial está funcionando. ¿Cómo te dicen amén? ¿Me está entendiendo? ¿Algo? ¿Sigo?
Entonces Pablo dice, el apóstol me edifica. No hablo lo que quiero, tengo que edificar de acuerdo al diseño. Yo no puedo, yo hoy quería hablar de la gloria de Dios. Hoy quería hablar, seguir hablando de la fe. Quería seguir hablando que Dios va a hacer el evento. No, vas a hablar lo que yo quiero. Entonces yo no puedo hablar lo que quiero, tengo que hablar lo que Dios, el Espíritu Santo me hace sentir, me revela. ¿Amén? Entonces usted no puede edificar como usted quiere su casa, su matrimonio, como Dios se lo revele, como Dios te muestre la palabra. No es como vos querés, es como Dios quiere. Y cuando lo haces como Dios quiere, te va a ir bien. Es decir, cuando lo haces como Dios quiere, te va a ir bien. Tu pareja, tu matrimonio, tus hijos, te va a ir bien. Si lo hacías de la manera tuya, te puede salir mal. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces yo agarro y edifico la iglesia, ustedes, la congregación, los domingos, los miércoles, todo lo que hacemos, la actividad de esa manera de la iglesia, lo hago como yo quiero, me va a ir mal. Porque no veo un fundamento. ¿Me está siguiendo? ¿Está recibiendo algo? Den un aplauso a Dios si te quieren. Entonces Pablo decía, yo como perito arquitecto, 1 Corintios 3:10, puse el fundamento. Mas el que viene edificado de mí, fíjese cómo se edifica. ¿Cómo edifica? O sea, usted viene acá a la iglesia, se le pone, a la iglesia se le llama de la congregación, se le pone un fundamento a la palabra, ahora usted tiene que saber cómo va a seguir edificando sobre eso. ¿O no? Si usted viene acá y yo le pongo un fundamento, ponemos un cimiento y después alguien y dice, bueno, esto no me gustó, yo voy a edificar, está el cimiento, los vecinos a mí, está el cimiento acá, yo voy a edificar al costado. ¿Qué va a pasar con esa casa? ¿Se te va a caer? ¿O no? Así hay mucha gente en la iglesia. No acá, a nivel general. Hay un fundamento de la palabra, pero ese es el fundamento. Sobre acá tenés que edificar. Dice, no, yo quiero edificar todo. Y así le va. Por eso hay tanta gente dañada en la iglesia. Que dice, la iglesia me falló, Dios me falló. No, es que vos no edificaste de acuerdo a la palabra. Que vos no quisiste entender la palabra, no quisiste agarrar la palabra, no quisiste hacer las cosas como dice la palabra. ¿Me está siguiendo? Yo sé que no hay mucho amén, pero esto es necesario. Gloria a Dios. Entonces, nosotros somos, diga, soy edificador, no destructor. Cualquiera puede demoler. Hablando de los albañiles. O poner un pío nuevo y decir, ¿qué tengo que hacer? No se hace nada. Ah, no se hace nada, le dan una masa. Esta parecita, volteamela. Agarra cortafierro y volteame todo esto. Y es lo que hace la revolución jodido, los albañiles. Cualquiera puede demoler. Ahora, ponerlo a edificar. Cualquiera. Tiene que ser alguien con experiencia, con diseño, que sepa. Demoler podemos, nosotros somos especiales en demoler, en romper cosas, ¿o no? Dios nos da un matrimonio y lo rompemos. Muchas veces. Dios nos da una economía y la rompemos. Dios te puede dar una iglesia y si yo no tengo el diseño, la rompo. La termino destruyendo. Bueno, por eso estamos los diseños de Dios. Por eso edificar es para gente, diga, gente sabia. ¿Sí? Gente sabia. Nosotros fuimos diseñados por Dios para edificar. Para edificar tienen que manejar diseño, experiencia, buen material. Hablando de la fe, hablando del espíritu, en este lugar tenés diseño. Hay experiencia. Hay trabajo, entendimiento. Usted tiene todo para edificar. Su matrimonio correctamente. Su economía correctamente. Ore porque en mayo sí o sí tengo que arrancar la escuela de educación financiera. Para que usted pueda edificar sus finanzas correctamente. ¿Cuánto quieren? Amén. Pero no me edifique el costado del cimiento, no por el cimiento, hágalo como le dice. No, pero a mí me enseñaron de esta manera, yo siempre toda la vida manejé mi finanza de esta manera. Yo, así como vos quieras. Manejaré como vos quieras. Así te va a ir. Y no estoy echándote una maldición, estoy diciendo lo que dice la palabra. La palabra dice que edifica sobre buenos sus fundamentos, va a permanecer. El que no. ¿Me estás siguiendo? Amén. ¿Sigo un poquito más? Un edificador no edifica sobre lo que Dios destruyó. Principal. Gálatas. Pablo dice a los Gálatas, si yo edifico lo que Dios destruyó, me hago transgresor de la ley. Me vuelvo enemigo de Dios. Hay cosas que Dios destruyó, hay gente que quiere volver a edificar. Hay cosas que Dios quitó de tu vida y vos querés seguir insistiendo sobre eso. Vamos, dígame para que yo pueda seguir predicando. Hay relaciones que Dios quita de tu vida y vos las querés seguir buscando. Digo, no, yo las saqué por algo. Porque Dios siempre digo, o yo cosas que vos no viste.
Y nos resistimos y decimos, pero si yo me ama, mi amiga, mi compañero de la vida, Dios lo sacó, por algo lo sacó. No es que lo odies, déjalo. No quieras edificar sobre algo que Dios destruyó. Amén. Cuando Dios destruye algo, se dice, no, en la Biblia hay un caso. Jericó, la ciudad de Jericó, Dios dijo, nunca más se vuelve a edificar Jericó. Dios dio una orden. Pasan los años y un rey edifica nuevamente Jericó. Y dice que lo hizo a costa de sacrificar a su hijo, la muerte de su hijo. Y nunca prosperó esa ciudad. Porque había dicho que no edifique. Entonces muchas veces somos porfiados y queremos edificar lo que Dios destruyó. Entonces para edificarlo tiene que tener sabiduría. Diga sabiduría. ¿Sigo? ¿Sí? Cuando va a venir lo nuevo de Dios, hay que tirarlo bien. Cuando usted va a la visión de la iglesia, el patrón apostólico de la iglesia, es esto. El trabajo apostólico es tirarlo bien. Lo que no sirve, poner fundamentos de esa iglesia. Hay muchas veces que hay que tirar muchas cosas. Hay fundamentos sobre tu vida, cosas que están mal, hay que tirarlas. Hay que sacarlas. Diga, las viejas mañas. Sacarlas. Si estás en una iglesia apostólica, las viejas mañas las vas a tener que tirar. Las vas a tener que sacar de tu vida. Pero ¿cómo cuesta? Es lo más doloroso. Ay, no sé si voy a seguir viniendo, porque no me está gustando. O sea, ¿por qué? Porque duele, mamale. Porque te tiran viejas mañas, viejas cosas. Pero te edifican correctamente. ¿Cuántos no? Entonces el apostólico, ¿sí?, viene a erradicar cosas. Escúcheme, cuando está en una iglesia apostólica, ¿cuándo está en una iglesia apostólica? ¿Verdad? Va a erradicar cosas de tu vida. Falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsas ideas que te metieron en la cabeza. ¿Sí? Todo lo que está sembrado por doctrinas y enseñanzas falsas, raras. Erradicar todo potestad de espíritu inmundo. Cuando el apostólico viene, esos espíritus inmundos, esa influencia de las tinieblas tienen que ser erradicadas. Cuando un apóstol pisa una ciudad y hay influencias raras, automáticamente los demonios corren como rauchas, como ratas. Y el espíritu pasa así. Cuando vos pones un fundamento apostólico en tu casa, en tu matrimonio, el espíritu, la influencia que está matando tu matrimonio, tiene que empezar a salir. Viene a erradicar todo eso. Pero eso cuesta. Por eso no es fácil. De tu propia vida salen cosas. No estoy hablando de endemoniado, por favor, no me piense más. Estoy hablando de cosas viejas, cosas mañas que no te dejaban crecer. ¿Estamos? No sé si llego a explicar todo, porque está bien. Erradicar cosas. Lo apostólico también viene a evidenciar. Lo apostólico en una casa es necesario, viene a evidenciar. Pone en evidencia lo que está mal. Un apóstol predica, una relación apostólica predica y pone en evidencia lo que está mal. Porque usted viene a decir, ay, esa era para mí. ¿Cómo sabía el apóstol? Que eso estaba pasando eso. Muchas veces me puso en evidencia. Cuando yo la apóstol pone en evidencia lo que está mal. Pone en evidencia los espíritus falsos. Pone en evidencia cuando están los curas. Cuando un apóstol llega a una iglesia, acá no, porque ya está fundamentado, ¿no? Pero cuando llega a una iglesia que no, llega un apóstol, automáticamente, todo bien lo recibe bien, pero automáticamente, yo por experiencia digo, a la semana que se fue el apóstol empieza el revuelo entre la iglesia. Uno que se ofendió, el otro que se enojó, el otro que... Yo me acuerdo. ¿Por qué? Porque puso en evidencia a los judas, puso en evidencia a los Jezabel, puso en evidencia muchos espíritus. No tengo tiempo para explicarlo. Entonces pone en evidencia muchas cosas. Pero Jesús dijo, el que viene a la luz, viene a la luz, para que la luz saque evidencia de tu mano. ¿Amén? ¿Cómo dicen amén? Entonces, cuando usted diga, yo soy hijo de perra, ¿verdad? Se expone a la palabra apostólica a que evidencie en tu vida y en mi vida lo que está mal. ¿Usted cree que es para jugarte? No, para hacerte mejor persona. Jesús tenía el espíritu apostólico. Él ponía en el apostólico estaban en él, ponía en evidencia. A sus discípulos ponía en evidencia todo el tiempo. No para jugarlo, se dice, muchachos, esto lo forman ustedes. Tiene que cambiarlo. ¿O no? Decir, si te vas a acercar a una iglesia apostólica y profética, tenés que estar preparado. Pues se van a poner en evidencia cosas en tu vida. Pero para sanarte, para bendecirte. ¿Ven? Si usted va a una iglesia y toda la vida es de la misma manera y sigue manteniendo el mismo pecado oculto, la misma manera durante toda la vida, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien.
tarde o temprano, en una iglesia apostólica, se va a poner en evidencia lo que está mal. Pero con amor, para que cambies. Porque Dios quiere verte mejor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Den un aplauso a Dios, por favor. La apostólica, ¿sí? Es necesario en la casa. El pastor, fíjense, la diferencia entre una iglesia pastoral y una iglesia apostólica. Ambos son ungidos de Dios, ambos son necesarios en la casa de Dios, pero el apostólico es de esta manera. El pastor es que tiene la unción pastoral, que tiene ese corazón pastoral y está buenísimo. Ama a todo el mundo. Y yo dice, ¿cómo el apóstol no ama? Sí, pero ama de otra manera, lo demuestra de otra manera. ¿Amén? El pastor, todo el mundo es bueno, los abraza y está bien eso en cierta forma. Pero el apóstol te va a amar o te va a corregir. Dice, yo te amo, pero que está mal te amo. El pastor lo abraza, todos son joyas. Porque su corazón pastoral lo presiona. Está bien, es necesario en la iglesia. El apóstol va a decir, sí, yo te amo, hijo, pero hay cosas que hay que cambiar. Lo profético te va a decir, hay cosas que hay que cambiar. ¿Te deja de amar? No. Sabe expresar el amor. No quiero entrar en ese tema porque es muy largo. ¿Por qué se ama? ¿Sí? Los apostólicos saben amar. El pastor ama a todo el mundo, pero el apostólico te hace entender, escúcheme, que aunque debemos amar a todos, ¿cuántos aman a todos? Amén. Hay que amar a la gente. Y no con todos está llamado a trabajar. Amén. Ahí bien. A veces, pero que yo no tengo que amar a mi familia, no tengo que amar a mi amigo. Sí, amarlos con amor incondicional. Pero no está llamado a trabajar, a compartir tiempo de calidad con todos. Amén. Hay gente que podés amar, pero cuidado. Cuidado, porque Dios no te llamó a trabajar con gente incorrecta. ¿Me estás siguiendo lo que digo? Amén. Entonces parece duro. Pero si tengo que amar a todos, sí amarlos. Sí predicar de la palabra, sí, pero cuidado. Cuidado con negocios. Cuidado en el tiempo para compartir con la persona. No con todo está llamado a compartir tiempo de calidad. Dígame. Amén. ¿Está aprendiendo algo? Lo apostólico saca a la luz lo pudo oculto, no sé si te digo. Por eso hay gente que se ofende con lo apostólico. El espíritu oculto en la iglesia, cuando viene un apóstol, digo, a mí me ha pasado cuando voy a otro lugar y por ahí está confirmando. Hay gente que se pone áspera y dice, uy, se le hace un revuelo al pastor cuando yo voy. O cuando venía un apóstol de la ciudad, se hace un revuelo porque se pone en evidencia muchos espíritus. Mucha influencia en la gente. ¿Amén? Los corazones se ponen en evidencia. Cuando hablamos de ofrenda, de honra. ¡Ay! Cuando yo amigo, ¿sabes por qué me gusta hablar de ofrenda? Y me diría muchas veces, porque los corazones se ponen en evidencia. Amén. Si usted va a una iglesia apostólica, profética, y no se habla de honra, no se habla de ofrenda, no es una iglesia apostólica. Porque la honra y la ofrenda, la siembra no tiene que ver con tu dinero, tiene que ver con honra, tiene que ver con un corazón sano. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Por qué digo que eso saca a los Judas a la luz? La única vez que se menciona a Judas que reaccionó en la Biblia, ¿sabe cómo fue? Cuando Judas se pone en evidencia lo que tenía Judas. ¿Nadie se acuerda? Viene una persona a Jesús, ¿se acuerda? Ante la tumba, ante la muerte, se anticipa una mujer y le rompe un frasco de perfume carísimo. Y lo postraba a los pies de Jesús, lo derrama a los pies, ¿se acuerdan? Amén. La mujer derramó. ¿Quién habla? Judas. Quedó en evidencia lo que viene de él. Quedó en evidencia lo que viene de él. Ese perfume tan caro podría haberse dado a los pobres. Mentira, se lo robaba. Era mentira que lo daba a los pobres. Quedó en evidencia su corazón. Quedó en evidencia el Judas, quedó en evidencia. Cuando hablamos de honra, cuando hablamos de dar, cuando hablamos de honra, queda en evidencia el espíritu de mucha gente. Amén. No, por eso podría haber sido. ¿Sí? Yo me acuerdo que hace muchos años, me permito contarle una. Hace muchos años, en el año 2015, cuando nosotros casamos, 2015 creo, ¿ves? Hemos vivido como pastores. Y hubo un grupo de liderazgo, perdón por hablar mentira, que dice: vamos a regalarle al pastor, el espíritu de la pastora, un viaje a Ventana. ¿Se acuerdan? Porque eran viejos, ¿se acuerdan? Hacia la ventana con su familia para que descanse los días. ¿Eh? Fuimos, disfrutamos, espectacular, buenísimo. Pero a mí no me lo contaron. Pero yo vi que muchos corazones se expusieron.
¿Cómo? Eso podría haber sido usado. No lo dijeron. Podría haber sido usado para ese tiempo. Estamos modificando el lugar, estamos pintando el lugar, haciendo un montón de cosas. No teníamos la silla. Pero hubo gente que entendió honra y hubo gente que corazones que quedaron expuestos por la honra. ¿Me entiendes? Entonces muchas veces los Judas, cuando se habla de ofrenda, se habla de honra, quedan expuestos. Porque tiene que ver con el corazón. Decía que nunca niegues nada para Dios. Cuando yo digo que voy a hablar de finanzas, hay mucha gente que se ofende. Cuando digo que vamos a hablar, vamos a hacer primicia la semana que viene, hay gente que le cae con una patada en el pecho. No es porque sea malo, es decir, tenés que revisarte. Tienes que revisarte. ¿No? Si no te gusta que hables de honra, tienes que revisarte. Si Señor, ¿qué hay dentro mío? Porque lo apostólico voy a poner en evidencias. Dígame. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? A los Judas, yo puse acá, honra les molesta. A Judas le molestaba, estaban ungiendo los pies del maestro, de su Señor. Estaban ungiéndolo con el mejor perfume, lo más caro que existía en aquel tiempo, no sé qué marca hoy en día. Pero él se enojó. No le gustó. Hay mucha gente que no le gusta cuando hay honra. ¿Cómo? ¿Cómo va a hacer esto? Si es honra, genuina, déjalo que lo haga. Amén. Déjalo que lo haga. ¿O no? Pero Judas piensa de otra manera. Lo que está oculto en el corazón sale a la luz. En una casa como esta están esos dos ríos, esos ríos. ¿A qué te respeto? Mira que estás expuesto a eso. Ahora, en una casa como esta yo siempre digo que hay impartición, eso se imparte. Entonces el fluir se imparte, ya se imparte. Usted recibe impartición en esta mañana. No solamente información, sino que usted sí recibe impartición. Usted está recibiendo algo en el espíritu. Si usted quiere, usted está recibiendo algo en su espíritu que no tenía. Cada vez que usted viene se pone a la palabra. ¿Amén? Muchos pueden predicar, pero no todos pueden impartir. Yo lo repito, mucha gente puede predicar una buena palabra mejor que yo, pero no todos pueden impartir. Impartir se da lo que uno tiene. Lo que uno tiene en el espíritu lo imparte. No todos tienen esa capacidad. ¿Amén? Amén. ¿Cómo dicen? Rápido, ven 10 minutos más. Entonces, Jesús, ¿sí? Tenía esos 12, ¿sí? Pero no todos hablaban en el mismo espíritu, no todos habían recibido la misma impartición. Los 12 querían prender fuego en una ciudad. Habían recibido impartición de Jesús de cierta forma, hasta cierto punto. Porque eso no era lo que Jesús hacía. ¿O no? Amén. Usted lo vio a Jesús que vino a quemar gente, él vino a salvar a la gente, a amar a la gente. Y esto es lo que querían prender fuego. A mí es raro. Tenía impartición de otro, de la tiniebla. ¿O no? No tenía impartición de su padre espiritual que era Jesús. Pues Jesús amaba a la gente. ¿No dicen amén? Entonces, ahí entre esos que hablan, está Pedro, Juan, ¿qué más? Juan, que no. ¿Saben cómo decían a Juan? ¿Cómo lo conocemos Juan? El discípulo del amor, el apóstol del amor. Pero ahí no tenía nada de amor, ¿eh? O se equivocaron. ¿Saben cómo se llamaba? ¿Cómo le decían ahí cuando recién Jesús lo llama? ¿Cómo le decían? Los hijos del trueno. ¡Wow! ¿Verdad que un mancito, Juan? Después Dios lo convierte, recibió impartición de Jesús, de la palabra, se dejó formar y luego se convierte en el discípulo del amor. Acá hay muchos hijos del trueno que se van a convertir en el discípulo del amor. Amén. Acá hay uno, hijo del trueno, no me dice hijo del trueno, pero acá hay muchos. Personalidad fuerte, o sea, pero Juan era eso. Pero fue impartido ese amor de Dios, se dejó formar. Dígame. Entonces la impartición es clave. Usted tiene que entender qué es la impartición. Yo puse acá la tecnología del espíritu, la tecnología espiritual, por la cual Dios transfiere de un espíritu a otro espíritu. Se transfiere algo en el espíritu. O sea, en este momento, si usted está recibiendo algo, está siendo transferido en el espíritu. No solamente la enseñanza, usted está recibiendo algo en el espíritu. Se transfiere. ¿Cómo dicen amén? No es vertido, es derramar. ¿Sabe qué? Yo siempre repito el libro que le he puesto. Impartir es el arte de saber racionar una revelación. Racionar algo para la medida que cada uno puede recibir. Hay algunos esta mañana que no han entendido nada. Y se van a ir de luchar. Hay otros que tienen un poquito y hay otros que la están captando toda. Amén. Entonces mi arte de impartir es saber cómo imparto cada uno. Amén. Por eso me tomó tanto tiempo. Yo podía hacerlo rápido, con el liderazgo esto va rápido. Porque tiene otro nivel espiritual. Pero no todos, porque son más nuevos, porque
otros menos. Algunos reciben de una manera, otros reciben ni. Impartir es saber racionar a alguien. No atragantarse de la palabra. ¿Dónde dicen amén? Y van a impartir. Si cada vez que usted habla, cada vez que usted recibe acá, se siente a escuchar, usted recibe impartición. ¿Se da cuenta de la clase de iglesia que está? Por eso mi esposa decía, dé gracias a Dios. No porque nos quedamos mejor que nadie. Nosotros sabemos lo que estamos dando. Amén. Yo creo que estamos edificando de acuerdo a lo que dice. ¿Amén? Entonces le quiero repetir siempre esto porque para que usted aprenda, sepa dónde está metido. Cuando sus hijos le pregunten, usted sepa qué responder. Cuando su familia le diga, ¿por qué vas tanto a la iglesia? ¿Por qué vas tanto los domingos? No podés faltar. O sea, yo recibo impartición. Amén. Cuando más te expones, más recibís. Amén. ¿Amén? ¿Por qué? Porque hay gente que más acelera más, porque está más expuesta a la impartición. Hay gente que acelera. Pero hay gente que el apóstol lo ve una vez cada 2 meses. No diga nada. Hay gente que recién viene cada 2 meses a la iglesia, a la congregación. ¿Menor impartición? ¿Me está siguiendo? Algunos dicen que malo. Podemos oír lo mismo, pero no todos reciben lo mismo. En esta mañana usted puede estar oyendo la misma palabra, pero no recibir todo lo mismo. Amén. Wow. Si yo le diera permiso y le preguntara, ¿qué está recibiendo? ¿Qué entendí? Después, cuando se vaya, le doy algo, cuando se vaya de acá, a su esposa o su esposo, nomás, pregúntele, ¿qué entendiste de la palabra? Y va a ver que no recibe lo mismo uno que otro. O preguntarle cuando salga acá a cualquiera de ustedes, ¿qué recibiste de la palabra? Y me decís, y a mí me ha sorprendido, el apóstol habló de la fe. Oye, ¿no estaba acá? Pero es que recibió. El apóstol habló que tengo que ser mejor persona. Pero él recibió. Y no está mal. Algunos reciben de acuerdo a su capacidad de revelación. Y no está mal. Lo importante es que recibas algo. No sé si se la ven. Métele por ciento y impartición. Entonces los discípulos ahí están encerrados, Juan 20:19, ellos estaban encerrados con miedo, ¿no? Y dice que Jesús se le aparece. Y dice que agarra y viene y sopla, les muestra, se les aparece después del resultado y les sopla, dice sopla sobre ellos. Cuando habla de soplo la Biblia, denle 5 minutos más. Cuando habla de soplo la Biblia habla de impartición. Amén. Jesús sopló sobre sus discípulos 2 veces. ¿Se acuerdan? 3 con la venida del Espíritu Santo. Sopla ahí y sopla. Después que resucita, dice que sopló sobre ellos y les dio impartición, poder. Él había enseñado un montón de cosas, pero ahora sopló. Cuando habla de soplo, habla de impartición. O sea, no todas las personas que te predican una palabra tienen el soplo, no tienen la impartición. Te voy a dejarte de regular, como vivió el vecino en internet, dejan pensando. Porque si no sé que no entendí mucho, pero algo pasó acá. Amén. No entendí mucho la palabra, pero algo pasó acá. Amén. Algo me está golpeando dentro, el bebé me está saltando dentro, como te pones María y Isabel. El bebé, algo me salta adentro, yo siento que algo está pasando. Si le está pasando, después me da testimonio de eso. Algo pasa. ¿Amén? Eso tiene impartición. Entonces ellos dicen que tiene un soplo sobre ellos. ¿Sí? Hay cosas que usted puede aprender en la escuela, ir a un discipulado, a un estudio de teología, y está bien, yo no estoy en contra de eso. Pero cuando hay gente, pastores, que me digan, no, pues yo se me saca el chapa. Yo fui al instituto teológico y tengo tantas materias, entonces, gloria a Dios, está bien. Amén. Y me quiero capacitar más. Pero si no hay espíritu, si no podés impartir, Amén. no podés ir a un instituto y recibir mucha información. Pero si no hay un padre apostólico, un apóstol, un profeta que te impartió, no sirve de nada. No sirve de nada. Y esa iglesia está destinada a no reproducirse, o a reproducirse a la manera de eso. Sin hijos, sin discernimiento, gente sin entendimiento, gente que va a la iglesia para una banca. O una silla en este caso. Hay algunos que tienen la silla ya marcada, es su silla. Esta es la mía, pues tiene mi marca esa de uno. No, le digo que no, que esa es diferente. Hay que moverte. Hacer algo, digan, voy a hacer algo para Dios. Entonces, cada vez que hay soplo en la Biblia, cuando Jesús hace al hombre, Génesis 2, hace al hombre, después de formar lo que hace, sopla aliento, ¿dónde? Sobre su nariz. No sobre su boca. Se le sopla aire en la boca al que está muerto. Se le sopla en la nariz al que tiene que recibir discernimiento, expansión. Amén. ¿Amén? En la nariz dice que sopló.
La nariz es símbolo de discernimiento. Por eso me ha hecho bastante narigón. Discernimiento. Yo siempre decía, ¿por qué soy narigón como el papá? Discernimiento. Yo tengo discernimiento. Así que no te quejes de la nariz si son narigón. Por ahí puede tener. Amén. Discernimiento. Dice que le sopla su nariz discernimiento para que disciernan el bien y el mal, lo bueno, le da discernimiento, le imparte de vida. El hombre era barro formado, pero recién cuando le imparte vida, dice que luego le pone nombre a todo, el hombre lo pone a trabajar en el huerto, cuando le imparte. Nadie que no sea impartido puede trabajar, puede hacer algo para Dios. Y vuelvo a la visión de la casa. Nadie que no sea impartido de aquí para allá, que sea impartido de la visión, de la genética de la casa, puede trabajar. Amén. Si usted no recibe impartición del hombre, ¿no?, que Dios ha puesto en la casa, usted no puede trabajar porque me va a deformar la visión. Amén. Decir, están hablando. Liderazgo, están hablando. ¿Y quién puede ser impartido? Por eso es discipulado, por eso no va a funcionar. Dígame. Por eso Jesús sopla a su discípulo. Diga que soplar. ¿Qué es impartir? Es el transferencia de una revelación a un espíritu. Es el traspaso de un dolor también. Cuando se imparte, se traspasa el dolor. ¿Cómo yo sé que alguien ha sido impartido por la visión de la casa? Que tiene el dolor que yo tengo por la gente. Amén. Cuando alguien está impartido de lo que Dios le ha dado, en esta casa, ahora estoy hablando de la casa, siente dolor por lo que a mí me duele. Amén. Si usted no siente dolor por el que no está, por el que se fue, porque no se congrega, usted le falta impartición. Amén. Algo está raro. Porque se imparte. Entonces, cuando vos te impartes, te sentís dolor. Timoteo tenía el mismo dolor de su padre apostólico, Pablo. Compartía el dolor, compartía sus tribulaciones, compartía sus cárceles, compartía todo, porque se debe ser impartido de él. Amén. ¿Amén? ¿Cómo dice amén? Amén. Aquí la impartición. Usted le va a doler lo mismo que le duele al padre de la casa. Ay, ay, ay. Esto es para liderazgo, porque sé que hay gente libre. Amén. Diga amén. ¿Me está siguiendo? Amén. No termino. La visión de pasión por la visión. Cuando hay impartición, usted no solamente se sienta ahí a escuchar una palabra y a ver qué Dios tiene para mí. A ver cuál es el oráculo hoy, qué Dios me va a hablar, porque sí está bueno. Pero no pienso solamente en usted, piensa en qué voy a recibir para poder ser de bendición. Amén. ¿Qué se me va a impartir hoy para poder ser de bendición en mi casa, que nos llene? Amén. Traspasarlo a mi casa, traspasarlo a mi familia, traspasarlo a mi vecino. ¿Entiende que cambia? Amén. Cambia la forma de hacer iglesia. Es muy diferente. Amén. Y mientras vos haces eso, Dios se encarga de tus cosas. Amén. ¿O no? Amén. Dios se encarga de tus cosas. Entonces yo le quiero dejar esta palabra. ¿Sí? Es decir, creerle a Dios. Creerle a Dios. ¿Amén? La visión no tiene que ver con qué me voy a comprar, si el auto nuevo, la casa. Eso viene solo. Está bien que pida por eso, pero no es su prioridad. Amén. Pregúntale, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? Mi prioridad es el auto en este momento. Está bien. Eso va a venir. La prioridad del cristiano, la iglesia apostólica, es el reino. Amén. El reino. Es que el reino sea predicado. Amén. Y almas se salven. Amén. Más allá de tu problema. Amén. ¿Entiendes bien? Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando se te imparte? Se activa lo dormido. Cuando usted viene a una iglesia apostólica, ya termino, te prometo que se lo digo. No me pongan medio. Cuando usted viene a la iglesia apostólica y profética, usted se le va a despertar lo dormido. Algo que estaba dormido se despierta. Amén. La gana de soñar, no sé, por un proyecto, algo se va a despertar en usted. Los jóvenes. Se alinea lo desviado. Porque estaba desviado, se empieza a alinear. Entonces la gente empieza a decir, aquí andaba tan torcido, aquí era un desastre en la vida. Y ahora de que vas a la iglesia, está alineado el tipo. Perdón la expresión. Lo veo mejor, lo veo que hace las cosas bien. Se alineó, se está alineando. Perdón la expresión, ¿no? Por eso me cago. Pero se alinea, el torcido se endereza. ¿Cuánto lo creen? Que si no te hagas loco, vos estás bastante torcido. Y Dios te está enderezando. ¿O no? Si no te hagas loco, vos estás bastante torcido. Dios te está enderezando. ¿O no? Pero si usted va a una iglesia X, una congregación X, y sigue torcido, y no cambia, hay algo que está mal. El diseño está fallando. O no quiero recibir. Amén. Amén. Se alinea posible. Se empieza a producir en áreas estériles.
Cuando vos recibís impartición, empezás a producir. Lo que antes no te funcionaba, te funciona. Amén. Antes de venir a la iglesia, capaz que no te funcionaba nunca la economía. Y ahora es como decir, hay algo que está cambiando. Amén. Recibí impartición. En esta casa, en la unción de prosperidad. Amén. Si usted es impartido en la casa, usted va a ser propio. Amén. Pero no porque sea yo, porque es algo que está en la casa. Es algo que viene de Dios. Dígame, vamos, y termino. Y acelera lo que está lento. Cuando vos impartís, se acelera todo lo que está lento. Amén. Hay gente que se acelera. Amén. Yo recuerdo de mi testimonio, en el año 2008 yo trajo al apóstol Jorge Manuel, que fue mi padre espiritual, y yo venía a los tumbazos, venía hace mucho tiempo que servía a Dios. Pero de 2008 en adelante todo se aceleró. Amén. Estos años que se han pasado por encima. Se pasaron hace casi más de 20 años, no sé, casi 20 años, no, ya perdí la cuenta. Se aceleró todo. Todo lo que estaba dormido lento se aceleró. Todo se aceleró. ¿Cuánto quieren que se acelere su vida? Amén. Que las promesas de Dios se aceleren. Amén. Recibe impartición. El soplo de Dios. ¿Amén? Amén. Y por último, ¿quién se le imparte? Se le imparte a gente que es hijo, a gente que es madura. Y a gente madura. Gente madura. Gente madura. No llega. Porque ya está cansado. Ya no puede recibir más. Decía esa señal que te estás a la calle. Así que yo veo, veo que ya no puede recibir más. Esa es una habilidad de un apóstol. Porque quiero darle más, quiero meterle más para que no puede recibir más porque no puede digerir. ¿Cómo dicen amén? Diga fundamentado. Sobre apostólico, profético. Cristo es la principal piedra, por supuesto. No tiene nada como hacer si yo pido Cristo. ¿Me entendió? Amén. Tarea para comenzar acá, preguntarle, ¿qué te dice? Si te dice nada, así, no bien que hacer liberación. Nada. Si entendió algo, sí, qué bueno que entendió. Qué bueno. Bienvenida, Lourdes. Bienvenida a la casa de Dios. Primera vez que me dice. Primera vez que me dice, ok. No. No, ya conocías. Sí. No. ¿Te cristiano? Sí. Qué bueno. Si tienes tu casa, te sientas cómoda, ¿o no? Iglesia. No, esta es su casa. Son bienvenidas. Den un aplauso a Dios por eso. Es tu familia, con tu casa. Cuando vas a ayudar a crecer, a madurar, por tus sueños, por tus objetivos. ¿Ven? Dios te ama mucho. ¿Sí? ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Así que después se acerca a Lourdes y dice, este es mi testimonio. Yo llegué a Dios y digo que cambió. Amén. ¿Cuánto van a hacer? Amén. ¿Va a impartir en otros? Amén. ¿Cómo se despide? Si usted sale de acá y considera un tiempo perdido esta mañana, estamos en problema. Ahora, si usted sale de acá y dice, quedé un poquito más tiempo porque me gustó, fui impartido, era por recibir algo. Entendí algo, he cumplido el propósito para... Bendiciones, te habla el apóstol Hugo Bajenete desde aquí de la ciudad de Coronel Pringles, Argentina, Ministerio Apostólico Internacional Tiempo de Cosecha. Si estuviste mirando este video y fuiste edificado, tu vida fue edificada, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des me gusta, que lo compartas con seres queridos que también puedan ser edificados. Dios te bendiga, gracias por estar conectado.